Llevo más de 20 años conduciendo trailers por las carreteras del país. En ese tiempo escuché cientos de historias, que si una mujer vestida de blanco se aparece en la curva del kilómetro 83, que si hay caminos donde nunca debes detenerte, después de medianoche, siempre me reía de esas historias. Hasta la noche en que mi cámara de seguridad grabó algo imposible, o mejor dicho, no grabó a alguien que juraría que estuvo sentado a mi lado durante casi una hora. Si alguien me hubiera contado esta historia, tampoco la habría creído. Bienvenidos a Susurros del Silencio, donde cada historia es un misterio esperando ser contado. La historia que estás a punto de escuchar comienza en una carretera solitaria. Era una noche de octubre. Llovía lo suficiente para obligarme a bajar la velocidad. La carretera estaba completamente vacía. No había luces, no había otros vehículos, solo el sonido constante del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Faltaban unos 40 kilómetros para llegar al siguiente pueblo, cuando vi una silueta al borde del camino. Al principio pensé que era un anuncio o un poste cubierto por la lluvia, pero al acercarme distinguí a una mujer. No hacía señas desesperadas, no gritaba, solo permanecía inmóvil, sosteniendo una pequeña maleta entre las manos. El tráiler se detuvo unos metros delante de ella. Miré por el espejo retrovisor, esperando que corriera hacia la puerta, como suele hacer cualquier persona que necesita ayuda, pero no. Caminó despacio, sin prisa, como si hubiera sabido desde el principio que yo iba a detenerme. Cuando llegó a la puerta del copiloto, bajé un poco la ventanilla. ¿Se encuentra bien? Levantó la mirada. Era una mujer de unos 30 años. Llevaba un vestido claro, cubierto por un viejo abrigo oscuro. Tenía el cabello completamente mojado por la lluvia, pero curiosamente no parecía tener frío. ¿Podría acercarme al pueblo de San Gabriel?, preguntó con una voz tranquila. Miré el reloj del tablero, 1:15 de la madrugada. San Gabriel quedaba a unos 30 kilómetros. Normalmente jamás subía desconocidos al tráiler. Esa era una de las primeras reglas que aprende cualquier trailero. Pero aquella noche la carretera estaba completamente vacía. No había cobertura, no había una sola casa, y dejar a alguien solo bajo una lluvia tampoco me pareció una buena opción. Desbloqueé la puerta. Ella subió, dejó una pequeña maleta sobre sus piernas, se acomodó el cinturón, o al menos eso creí. Arranqué nuevamente. Durante los primeros minutos ninguno de los dos dijo una palabra. Solo se escuchaba el motor, la lluvia y el golpeteo constante de los limpiaparabrisas. Fue ella quien rompió el silencio. Gracias por detenerse. No hay problema. ¿Vive en San Gabriel? Sonrió ligeramente. Vivía. El trailero pensó que simplemente hablaba de otra etapa de su vida. No le dio importancia. Hace mucho que no paso por ese pueblo, comentó él. Ella miró por el parabrisas. Ha cambiado mucho. Después añadió algo extraño. Aunque hay personas que siguen esperando desde aquella noche. El trailero frunció el ceño. ¿Qué noche? Ella no respondió, solo siguió observando la carretera. El camino continuó en silencio durante varios kilómetros. Intenté romper la tensión encendiendo la radio. Solo se escuchó un fuerte ruido de estática. Moví el dial. Una estación, 2, 3, nada. Qué raro, aquí siempre hay señal. Ella respondió sin apartar la vista del parabrisas. En esta parte de la carretera nunca la hay. Su respuesta me sorprendió. Yo conocí ese camino desde hace años y sabía que, aunque con interferencias, siempre lograba captar alguna estación. No le di demasiada importancia. Apagué la radio,
Seguimos avanzando. Después de unos minutos apareció un letrero oxidado. San Gabriel, 12 kilómetros. Respiré aliviado. Ya casi llegamos. Ella sonrió por primera vez. Sí, hace mucho que no regreso. No supe por qué, pero esa frase me dejó incómodo. No sonaba como alguien que volvía de viaje. Sonaba como alguien que llevaba años sin poder regresar. Volví a concentrarme en el camino. La lluvia había disminuido. La neblina comenzaba a cubrir el asfalto. Entonces ocurrió algo que aún hoy no puedo explicar. Vi una cruz de madera al borde de la carretera. Una de esas cruces que colocan donde ocurrió un accidente. No era raro. Las carreteras están llenas de ellas. Lo extraño fue que la mujer giró lentamente la cabeza para mirarla. Permaneció observándola hasta que desapareció por el espejo retrovisor. Y, casi en un susurro, dijo: cada año alguien deja flores. Sentí un escalofrío. ¿Conocí a la persona que murió ahí? Ella tardó varios segundos en responder. Sí. Hizo una pausa, más de lo que imagino. No pregunté nada más. Por primera vez desde que comenzó el viaje, deseé llegar cuanto antes al pueblo. Apreté un poco el acelerador. Fue entonces cuando miré el tablero. La 1:15 de la madrugada. Fruncí el ceño. Juraría que habían pasado al menos 20 minutos desde que recogí a la mujer. Volví a mirar el reloj unos segundos después. Seguía marcando exactamente la misma hora. Le di un pequeño golpe con el dedo. Nada. El reloj no estaba detenido. Los segundos seguían avanzando, pero los minutos no cambiaban. Levanté la vista hacia la carretera y sentí un nudo en el estómago. A unos 100 metros de distancia apareció otro letrero. San Gabriel, 12 kilómetros. El mismo, con la misma pintura desgastada, con el mismo poste inclinado. Era imposible. Ya lo habíamos dejado atrás. Respiré hondo. Parpadeé un par de veces. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Conducir durante tantas horas puede hacer que la mente empiece a imaginar cosas. Pero cuando volví a mirar el espejo retrovisor, la cruz de madera seguía ahí, exactamente en el mismo lugar, como si nunca lo hubiéramos dejado atrás. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté con fuerza el volante. ¿Esta carretera siempre ha sido así?, pregunté intentando sonar tranquilo. La mujer no respondió enseguida. Continuó mirando al frente. Después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Las carreteras nunca olvidan. Son las personas las que olvidan lo que ocurrió en ellas. No entendía a qué se refería, ni quise preguntarlo. Por primera vez, desde que subió al tráiler, sentí miedo. No de ella, sino del camino. Seguimos avanzando unos minutos más. La lluvia cesó por completo. La niebla comenzó a disiparse, y a lo lejos aparecieron las primeras luces de San Gabriel. Suspiré aliviado. Por fin, ella sonrió. Fue una sonrisa triste, como la de alguien que sabe que está a punto de despedirse para siempre. Entramos al pueblo. Era pequeño, las calles estaban vacías, las casas parecían detenidas en el tiempo. Ni un solo perro ladraba, ni una sola ventana tenía la luz encendida. Déjeme aquí, dijo señalando una antigua plaza. Detuve el tráiler junto a una banca de piedra. Ella tomó su pequeña maleta, abrió la puerta. Antes de bajar, giró hacia mí. Gracias. No todos se detienen. Asentí con la cabeza. Cuídese. La mujer descendió del tráiler, cerró la puerta con suavidad y comenzó a caminar por la plaza. No corría, no volteó una sola vez, solo se alejó entre la neblina, hasta desaparecer. Permanecí unos segundos observando. Después encendí nuevamente el motor, pero algo me hizo cambiar de opinión. Pensé que quizás necesitaba ayuda, tal vez buscaba una dirección. Así que bajé del tráiler, miré hacia la plaza.
No había nadie. Corrí unos metros. Nada. Era imposible. No había calles donde pudiera doblar. No había puertas abiertas. Simplemente había desaparecido. En ese momento vi una pequeña tienda de abarrotes, la única con una luz encendida. Entré. Detrás del mostrador había un hombre mayor. Me observó en silencio. Disculpe, ¿vio pasar a una mujer? Venía conmigo en el tráiler. El anciano dejó lentamente la taza de café sobre el mostrador. Su expresión cambió por completo. ¿Cómo era? Le describí su ropa, su cabello, la pequeña maleta que llevaba. El hombre no dijo una palabra, solo caminó hacia una vieja repisa. Tomó un álbum cubierto de polvo, lo abrió con cuidado, buscó una fotografía amarillenta y la puso frente a mí. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Era ella, la misma mujer, con el mismo rostro, la misma ropa, la misma sonrisa. El anciano bajó la mirada y dijo: murió hace 27 años, en esta misma carretera. El anciano permaneció en silencio. No apartaba la vista de mí. ¿Dónde dice que la recogió? En el kilómetro 83. Su rostro cambió por completo. Caminó lentamente hacia una vieja repisa de madera. Tomó un periódico amarillento. Lo abrió con mucho cuidado, como si temiera romperlo. Después lo colocó frente a mí. Había una fotografía. Sentí un escalofrío. Era ella. No se parecía. Era exactamente la misma mujer. La misma ropa, la misma sonrisa, la misma pequeña maleta. Miré al anciano. ¿Quién es? Él tardó unos segundos en responder. Hace muchos años desapareció en esa carretera. Nunca volvieron a verla. Dicen que iba de camino a San Gabriel, pero jamás llegó. Volví a mirar la fotografía. No podía ser. La mujer que acababa de dejar en la plaza era idéntica. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia. Le di las gracias a la anciana. Salí de la tienda, subí al tráiler, encendí el motor. Solo quería alejarme de ese pueblo. Fue entonces cuando recordé la cámara de seguridad. Pensé que la grabación me ayudaría a tranquilizarme. Me diría que todo había sido real, que simplemente había recogido una mujer parecida a la de aquella fotografía. Saqué la memoria de la cámara, la conecté a la pantalla del tablero, respiré hondo y presioné reproducir. La grabación comenzó. Ahí estaba mi tráiler avanzando bajo la lluvia. Todo era exactamente igual a como lo recordaba, hasta que llegué al kilómetro 83. El vehículo se detuvo. La puerta del copiloto se abrió lentamente. Esperé 1, 2, 3 segundos. La puerta volvió a cerrarse. No había nadie. Sin embargo, en el video podía verme hablando, asintiendo con la cabeza, incluso sonriendo, como si alguien estuviera sentado a mi lado, durante casi 40 minutos. Hablé con un asiento completamente vacío. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Revisé la grabación una segunda vez, luego una tercera. El resultado era el mismo. Nunca apareció ninguna mujer. Llegué al pueblo. La puerta volvió a abrirse sola. Esperé unos segundos. La puerta se cerró y arranqué, como si hubiera dejado bajar a alguien que jamás estuvo ahí. Apagué la pantalla. No podía seguir viendo aquello. Pero antes de retirar la memoria, algo llamó mi atención. La cámara tenía una función para ampliar la imagen. Pensé que quizá, con un poco de suerte, encontraría algún reflejo, alguna sombra, cualquier cosa que demostrara que no estaba perdiendo la razón. Retrocedí unos segundos, congelé la imagen y acerqué el espejo retrovisor. Al principio no vi nada, después la vi. No estaba sentada en el asiento del copiloto, estaba detrás de mí, sonriendo directamente a la cámara.
La imagen duró menos de un segundo. Al avanzar un solo cuadro, había desaparecido. Nunca volví a conducir por esa carretera, y desde aquella noche, cada vez que alguien me cuenta la historia de una mujer que pide aventón bajo la lluvia, no intento convencerlo de que está mintiendo. Solo le hago una pregunta. Cuando revisaste la cámara, ¿también iba sentada detrás de ti?